Hola, soy Martín Luna y hoy les traigo un tutorial sobre cómo contar una historia y no matar a nadie de aburrimiento. Contar historias es algo que el ser humano lleva haciendo desde que el tiempo es tiempo. Los primeros sapiens que poblaron nuestro mundo se reunían en torno de hogueras encendidas para relatar sus historias de cacería, a las cuales seguramente de vez en cuando le agregarían algunos elementos ficticios de su propia cosecha para hacerlos más interesantes. Los filósofos griegos fueron los primeros en intentar darle estructura a lo que llamamos el contar historias. De sobra sabemos que hay algunas personas que por su naturaleza son cuentacuentos, grandes narradores que hacen que una simple anécdota se convierta en una narración épica. Y es que muchas veces lo importante no es la historia, sino cómo la contamos. En este tutorial voy a dar algunos consejos prácticos para todos aquellos que quieran contar una historia bien contada. Hay muchas formas de relatar una historia, ya que pueden ser a través de un guión cinematográfico o una obra de teatro o quizás en una obra de literatura. En este caso, vamos a recurrir a la más sencilla y la mejor para empezar a contar historias, el cuento. Antes de empezar a escribir, hay algunas cosas que debes pensar muy bien para no perderte en una gran tormenta de ideas que después resulten imposible ordenar en tu cabeza. Aunque existen muchas excepciones, idealmente el cuento no debe tener más de 3 personajes y debe relatar solo un hecho narrado, es decir, una asociación de acontecimientos que cuenten una sola historia. Así que lo primero que haremos es escoger y definir bien a nuestros personajes. ¿Qué va a suceder en nuestro cuento? Debes incluir 3 elementos: un principio o planteamiento, un nudo o conflicto que saque a tus personajes de la normalidad y los envíe en caída libre a un mundo de incertidumbre. Y finalmente, un desenlace en el que resolvamos este conflicto. De esta manera, sabrás muy bien en qué dirección ir para no aburrir a tus lectores. Luego, vamos a relatar en máximo 3 líneas nuestro hecho narrado. Piensa bien quién quieres que cuente la historia. ¿La contará alguno de tus personajes en primera persona? ¿O prefieres que sea un narrador omnisciente? Un narrador que conoce los pensamientos y sentimientos de todos tus personajes. Otro elemento importante es considerar en qué lugares y tiempos quieres ambientar tu historia. Puede suceder en algún momento histórico del pasado, puede ser en el presente, o en un posible futuro, o en algún universo fantástico de tu creación. Es importante que lo que suceda en tu historia tenga relevancia en el lugar y tiempo en el que has decidido ambientarla. También debes de pensar en la estructura o el orden cronológico en el que presentarás los hechos de tu cuento. Aunque tu hecho narrado esté ordenado en planteamiento, conflicto y desenlace, tú puedes escoger contar la idea en un orden completamente distinto, si consideras que esto puede ayudar a crear más tensión o hacer de tu cuento algo más interesante. Y por último, pregúntate si tu cuento tiene algún propósito narrativo y de qué manera puedes integrarlo dentro de una trama. Un propósito narrativo es una especie de moraleja o mensaje que quieres comunicarle a tus lectores. Ahora sí, teniendo todos estos elementos claros, podemos empezar a escribir nuestro cuento pisando sobre tierra firme. A continuación, te daré 5 consejos que considero son muy importantes para nunca aburrir a tus lectores. Tip número 1. No pierdas mucho tiempo describiendo físicamente o espiritualmente a tus personajes. Es mucho más interesante cuando describes a tu personaje a través de sus acciones o sus diálogos. Tip número 2. En general, evita abusar de las descripciones y los adjetivos. Las acciones son mucho más entretenidas en ocasiones y pueden describir mucho mejor que los adjetivos. Tip número 3. Conoce muy bien a tus personajes. ¿Cómo piensan? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus miedos y motivaciones? Si lo haces, sabrás cómo reaccionan ante los conflictos que les presentas en la trama, y esta se irá escribiendo prácticamente sola. Tip número 4. Evita a toda costa los lugares comunes o clichés. Todos esos personajes, lugares, acciones y frases que vemos repetidos una y otra vez en películas, novelas y cuentos le restan originalidad a tu relato. Tip número 5. Plantea muy bien cuál es la normalidad de tus personajes y a partir de esta podrás pensar en una lista de acontecimientos que podrían sacarlos de balance.
Escoge los que te agreguen más originalidad a tu obra. Ahora sí, cuéntanos esa historia que tienes en la cabeza a través de un cuento. Ya estás listo para sacudirte el aburrimiento que has ido acumulando durante toda esta cuarentena. Una vez que escribas tu cuento, compártelo con tus amigos y familiares y hazlo crecer.